Hola, ¿qué tal a todos y bienvenidos? Hoy vamos a hablar de los principales términos de la arquitectura gótica, que es un tema bastante interesante, sobre todo porque en muchos casos son palabras técnicas que solo se usan para definir algunos de los elementos característicos de este estilo. Entonces, bueno, pues vamos a adentrarnos un poquito en este tipo de palabras, ¿no? El tipo de bóvedas, el tipo de arcos, el tipo de contrafuertes, el tipo de arbotantes que ellos usaban para construir sus edificios, ¿no? Y vamos a intentar ampliar y aclarar con fotografías cuáles son y para qué sirven cada uno de estos elementos. Si hay un elemento que define la arquitectura gótica es el arco apuntado. El arco apuntado era mucho más elegante y permitía elevar mucho más en altura que el arco de medio punto que usaban durante el románico. Y durante el gótico, donde la luz va a ser un elemento esencial en las catedrales, pues será sin duda el más usado para separar las naves y para decorar el exterior de las iglesias. En cuanto a la cobertura interior, utilizan las bóvedas de crucería, como la que nosotros podemos ver aquí. Una bóveda de crucería consiste en cruzar dos arcos apuntados. Al cruzar dos arcos apuntados se nos crean una serie de nervios, 4 nervios concretamente, que se juntan en la parte central de la bóveda y donde se crea una clave. Justo entre los nervios se rellenaría con piedra y entonces nos da esa bóveda de crucería que nosotros tenemos. En tercer lugar, las vidrieras. Hemos dicho que la luz es muy importante en las catedrales góticas. Las vidrieras sirven para iluminar el interior del edificio de una manera en la cual existen luces de colores cuando el sol les da de frente, con lo cual el fiel que entra en la iglesia en el siglo XIII, en el siglo XIV, está como muy sorprendido por todo ese juego de luces de colores que se crean en el interior del edificio y que él no sabe muy bien cómo se producen, ¿no? Pero bueno, las ventanas, las vidrieras, la luz, Dios como luz del mundo será un elemento esencial en la arquitectura gótica. Como elementos sustentantes de todas estas bóvedas y de los arcos utilizan pilares y columnas. En muchos casos las columnas están adosadas a los pilares. Pueden ser más pequeñas o más grandes. Serán más finas, por ejemplo, a partir del siglo XV o durante el siglo XVI y algo más fuertes, más resistentes estas columnas pegadas a los pilares durante el siglo XIII. Otro elemento que nosotros nos vamos a encontrar al exterior son los contrafuertes. El contrafuerte sirve para reforzar el muro, ya que el peso de las bóvedas cae directamente sobre los muros. Entonces, sería o recogería el contrafuerte parte del peso que ha sido desviado desde las bóvedas hasta este lugar. Como existe una gran diferencia entre la nave central y las naves laterales en la arquitectura gótica, una gran diferencia de altura que permite, por ejemplo, abrir estas grandes ventanas con vidrieras, hay un elemento que sirve para enganchar el peso de las bóvedas con los contrafuertes. Se trata de los arbotantes. Los arbotantes enganchan el peso o descargan el peso de las bóvedas directamente sobre los contrafuertes y ayudan a que estos sostengan el peso de toda esta mole de piedra que supone las bóvedas. Otro elemento que también encontramos son los pináculos. Ellos tienen bastante miedo a que todo se venga abajo. Por eso los pináculos lo que hacen es reforzar a los contrafuertes. Se encuentran colocados normalmente encima de ellos y lo que hacen es que el peso caiga de forma recta sobre el contrafuerte, es decir, que no se desvíe hacia un lado debido a la inclinación que tienen los arbotantes, que haría que a lo mejor el contrafuerte se inclinara hacia uno de los lados, bien a la derecha, normalmente, y entonces el pináculo sirve para reforzar y que el peso caiga recto sobre el contrafuerte. Por último, debemos hablar de las gárgolas, este elemento también tan característico de las catedrales o de las iglesias góticas que se encuentra normalmente en la parte superior de los edificios con representaciones de diferentes tipos de monstruos o de animales, como podemos observar en esta fotografía.
Estas gárgolas, su función es expulsar el agua de lluvia al exterior de la catedral. Es decir, llueve sobre el tejado y unos pequeños canales conducen el agua hacia este sumidero, ¿no? Hacia este lugar que expulsa el agua hacia el exterior del edificio, impidiendo que se acumule en el tejado del mismo. Bueno, estos serían principalmente los elementos o los términos más usados para designar o para definir los edificios de la arquitectura gótica.